¿Alguna vez has estado en algún lugar y has sentido una extraña sensación de peso, aunque todo parecía normal? ¿O has hablado con alguien y has tenido la fuerte sensación de que algo no andaba bien? Quizás posees un valioso don espiritual y ni siquiera lo sabes: el discernimiento de espíritus. Este don no es místico ni exclusivo de personas superespirituales. Puede estar en tu interior, sutil pero real, operando tras bambalinas como un radar invisible que capta lo que los ojos no ven. Y lo más intrigante, quizás las casualidades que siempre has ignorado sean en realidad advertencias del cielo. En este vídeo descubriremos 7 señales profundas y a menudo ignoradas que revelan si posees el don de discernimiento de espíritus. Descubrirás cómo se manifiesta, por qué tanta gente no lo reconoce y cómo puede convertirse en tu mayor protección en tiempos de engaño espiritual. Prepárate para un viaje que te abrirá los ojos espirituales. Y si alguna vez has sentido inquietud, incomodidad inexplicable o percepciones que nadie más parecía comprender, quédate hasta el final. Quizás hoy descubras un don que Dios puso en ti hace mucho tiempo. Aprovecha y suscríbete al canal. Activa la campanita de notificaciones y comparte este video con alguien que también necesite despertar al mundo espiritual. Aquí nunca estarás solo. Vídeo destacado. No todo lo que parece luz viene de Dios. El discernimiento es el faro del alma. Escribe esta frase en los comentarios como un compromiso con la verdad espiritual que Dios está despertando en ti. Veamos quién tiene los ojos realmente abiertos. Hay momentos en que todo parece estar bien a simple vista, pero algo en nuestro interior insiste en dar la alarma. Es como si el espíritu gritara, aunque la mente no entienda por qué. Esta incomodidad interna, esta inquietud que surge de la nada, puede ser la primera señal de que posees algo más que la sensibilidad ordinaria, el don del discernimiento espiritual. Las personas con este don suelen reportar una sensación de extrañeza al estar en ciertos lugares o con ciertas personas. No hay una razón lógica, visible o palpable, pero sí una inquietud que les oprime el corazón y les roba la paz. Muchos incluso dudan de sí mismos, pensando que es exageración, imaginación o incluso un juicio precipitado. Pero en el fondo saben que no es solo psicológico, es espiritual. Estas percepciones inexplicables suelen comenzar de forma sutil. Entras en un entorno aparentemente tranquilo y de repente sientes que el aire se vuelve más denso. O, en una simple conversación, percibes una energía extraña, como si las palabras pronunciadas ocultaran algo más profundo. Esta impresión no surge de la nada, es tu espíritu captando realidades invisibles. El discernimiento suele surgir así, como una inquietud persistente, inatacable por distracciones o racionalizaciones. El cuerpo intenta ocultarla, pero el alma la percibe. Es como un radar que Dios puso en tu interior para alertarte cuando hay algo que necesita ser percibido más allá de las apariencias. Esta incomodidad espiritual, si se ignora, se convierte en opresión. Pero si se acepta, puede salvarte de malas decisiones, alianzas peligrosas y trampas bien disimuladas. Mucha gente no reconoce estas percepciones como espirituales porque crecieron escuchando que son tonterías o todo está en tu cabeza. Pero lo cierto es que si sientes esta inquietud interior con frecuencia sin una razón clara, es hora de prestar atención. El Espíritu Santo podría estar intentando advertirte y su lenguaje no siempre se expresa con palabras. A veces es solo una sensación que no desaparece. Aprender a respetar estas percepciones es el primer paso para desarrollar el don. Y aquí tienes un consejo práctico. Anota tus preocupaciones. Cuando sientas esta incomodidad, registra lo que sentiste, dónde estabas y quién estaba presente. Con el tiempo notarás patrones y te darás cuenta de que Dios te ha estado hablando mucho antes de lo que imaginabas. Y lo más hermoso,
Cuando empiezas a escuchar, el don se intensifica. Lo que era solo intuición se convierte en una dirección clara. Lo que parecía confuso se convierte en sabiduría y lo que era inquietud se convierte en protección. Pero ¿qué sucede cuando estas sensaciones se vuelven físicas? ¿Qué pasa si la carga espiritual empieza a afectar el cuerpo, el estado de ánimo y el sueño? Esto nos lleva al siguiente punto. Imagina entrar en un lugar hermoso y luminoso, lleno de sonrisas y buena música, pero por dentro algo se detiene. Una silenciosa incomodidad empieza a oprimirte el pecho, la atmósfera, antes luminosa, se vuelve extraña e incluso tu respiración parece cambiar. Este tipo de experiencia, a menudo subestimada, es uno de los signos más comunes de una mayor sensibilidad espiritual. No es miedo, ansiedad social ni timidez. Es una especie de alerta que no proviene de la mente, sino del espíritu. Es como si algo dentro de ti te dijera, presta atención, algo anda mal aquí. E incluso sin pruebas, lógica ni razón aparente, esta sensación persiste. A veces incluso se vuelve difícil concentrarse, mantener una conversación o relajarse. El cuerpo está ahí, pero el espíritu está en guerra. Quienes poseen el don de discernimiento de espíritus son muy conscientes de esta pesadez en el aire. Es una especie de presión invisible que impregna el ambiente. Puede ir acompañada de dolor de cabeza repentino, malestar inexplicable, escalofríos o fatiga inesperada. En muchos casos, estas reacciones son espirituales, no físicas. Reflejan una atmósfera cargada de presencias o influencias espirituales que no provienen de Dios. Estas sensaciones internas no son señales de debilidad, sino una advertencia. Y cuanto más las ignoras, más difícil se vuelve identificar los peligros que nos acechan. El discernimiento, cuando se acepta y se ejercita, nos protege de trampas que, a simple vista, parecen bendiciones, pero espiritualmente son trampas disfrazadas. ¿Has visto alguna vez esas oportunidades que parecen perfectas, pero te dejan con el alma inquieta? Pues sí, el Espíritu Santo habla antes de que la tragedia golpee. A menudo somos nosotros quienes elegimos no escuchar. Mucha gente piensa que quienes poseen el don del discernimiento deberían ver algo, como visiones o apariciones. Pero la mayoría de las señales no se manifiestan a través de la vista. Se manifiestan mediante sensaciones internas, señales sutiles, incomodidades persistentes. Dios susurra a través de la atmósfera, y quienes poseen el don pueden captar lo invisible. Es como un sensor espiritual que detecta lo no dicho, lo que se oculta o se disfraza de espiritualidad. ¿Quieres desarrollar esta sensibilidad? Empieza a orar prestando mayor atención a lo que sientes durante y después. La presencia del Espíritu Santo genera paz, claridad y ligereza. Sin embargo, la influencia de espíritus contrarios genera confusión, angustia, pesadez y perturbación. Con el tiempo, te darás cuenta de que tu cuerpo es como una antena y tu alma aprende a interpretar las señales que Dios envía. Y aquí va un consejo. Cuando sientas ese peso, no lo ignores. Ora, pide discernimiento. Pide al Espíritu Santo que te revele qué hay detrás de ese sentimiento. A veces, una simple molestia puede ser la clave para liberarte de algo mucho más grande. Pero cuando este don empieza a despertar, ¿qué cambia en la persona? ¿Cómo podemos reconocer que no está solo en nuestra cabeza? La respuesta está en nuestro próximo tema. El despertar espiritual no suele venir con trompetas, luces ni declaraciones explícitas. Llega como un susurro, una revelación, un cambio silencioso en tu forma de ver el mundo que te rodea.
Y cuando esta sensibilidad empieza a aflorar, todo parece intensificarse. Los entornos, las personas, las palabras e incluso los silencios. De repente, lo que antes pasaba desapercibido ahora parece gritar en tu interior. Empiezas a notar pequeñas reacciones que nunca antes habías experimentado. Una angustia inexplicable al escuchar ciertas canciones. Inquietud en conversaciones donde todo parecía normal. Un cansancio repentino en lugares concurridos. Tu corazón late de forma diferente, como si intentara hablar un idioma que tu mente aún está aprendiendo a descifrar. En esta etapa, es común que las personas duden de sí mismas. Después de todo, ¿cómo pueden justificar estas percepciones sin parecer extrañas o exageradas? Muchos se sienten solos durante este despertar, pero esta soledad es, en realidad, una invitación. Dios te llama a un lugar más profundo, donde las respuestas no se encuentran en la superficie. Es entonces cuando el discernimiento comienza a activarse, no como una habilidad mágica, sino como una sintonización del alma. ¿Has notado alguna vez que eres más sensible al ambiente de un servicio? Que algunos sermones te conmueven de forma diferente, como si el Espíritu te revelara algo más allá de las palabras, o que al orar captas instrucciones que antes no habías escuchado con claridad. Estas son señales claras de que algo espiritual se está refinando en ti. Otra señal común es la inquietud ante el pecado disfrazado de espiritualidad. Lo que antes era tolerable, ahora se vuelve incómodo. Empiezas a reconocer cuando algo es manipulación emocional, cuando la vanidad se disfraza de unción o cuando alguien habla de Dios, pero no transmite su presencia. Es tu espíritu aprendiendo a discernir qué viene de Dios y qué es mera apariencia. Es más, muchos reportan sueños más vívidos, sensaciones al despertar como si hubieran experimentado una batalla espiritual durante la noche y una sensibilidad a la voz de Dios que antes era imperceptible. Estas no son señales para temer, son señales para despertar. El Espíritu Santo te está entrenando en el secreto para que estés preparado en lo visible. Aquí es cuando el discernimiento se convierte en un estilo de vida. Aprendes a escuchar con más atención, a observar más allá de lo obvio, a reaccionar menos por impulsos y más con dirección. Y lo mejor, todo esto es para tu protección y también para que puedas convertirte en un instrumento de revelación en la vida de los demás. Pero después de todo, ¿qué es el don de discernimiento de espíritus? ¿De dónde proviene y por qué es tan esencial hoy en día? Lo exploraremos a fondo en el siguiente tema. El don del discernimiento de espíritus es uno de esos dones espirituales que a menudo pasan desapercibidos, pero tiene un poder transformador en la vida de quienes lo poseen. No es un don que llame la atención con señales visibles, como sanaciones o milagros, pero es uno de los más esenciales para quienes desean vivir en la verdad, evitar el engaño y moverse con sabiduría en el mundo espiritual. Discernir espíritus no es ver demonios por todas partes ni desconfiar constantemente de todo. Tampoco es ser místico, paranoico o hipersensible hasta el punto de dudar incluso del bien. De hecho, este don es una capacidad divina para discernir lo que se esconde tras las palabras, las acciones y las atmósferas. Revela lo que los ojos no pueden ver y protege el corazón de quienes están dispuestos a escuchar la voz del Espíritu. Cuando el apóstol Pablo habla de los dones espirituales en 1 Corintios 12, deja claro que todos son manifestaciones del Espíritu Santo, dadas para el beneficio de todos. El discernimiento de espíritus es uno de estos dones y su función principal es detectar el origen espiritual de algo o alguien, ya sea que provenga de Dios, del hombre o del mal. Y en un mundo lleno de discursos hermosos y apariciones piadosas, esto es más que necesario. Es urgente.
El que recibe este don no lo recibe para juicio ni para vanidad. El propósito es protección, sabiduría y guía. Te permite percibir, por ejemplo, si una palabra profética proviene verdaderamente de Dios o se usa para manipular. Si una unción aparentemente poderosa es genuina o meramente emocional. Si un consejo proviene del Espíritu Santo o del alma herida de alguien. Este don también es esencial para líderes espirituales, intercesores, consejeros y cualquiera que desee vivir con los ojos espirituales abiertos. Y no se manifiesta de forma evidente. En muchos casos, el discernimiento llega como una fuerte intuición, una certeza interior, una voz interior serena y firme que dice, esto no es lo que parece. Y cuando la ignoras, más tarde comprendes la razón de esa impresión. Otra función poderosa de este don es la revelación de entornos espiritualmente contaminados, hogares, templos, relaciones, ministerios. El discernimiento actúa como un filtro entre lo visible y lo invisible. Señala dónde hay falsedad, opresión y resistencia espiritual. Y con el tiempo, quienes viven en este don aprenden a no tomar decisiones basándose únicamente en lo que ven o escuchan, sino en lo que sienten en su espíritu. El don del discernimiento es como una linterna en la oscuridad, discreto pero indispensable. Y lo más sorprendente, este don se puede pedir. Si sientes que necesitas esta sensibilidad, pídele a Dios. Él la concede a quienes la buscan con sinceridad. Pero prepárate. Con este don también viene la responsabilidad de escuchar, obedecer y a menudo tomar una postura cuando nadie más se da cuenta de lo que ves. Y cuando entendemos lo que dice la Biblia sobre este don, ¿cuáles son los fundamentos que nos muestran que es más que intuición? Descubrámoslo juntos en el siguiente tema. Para comprender el valor del discernimiento de espíritus, es esencial que regresemos a la fuente, la palabra de Dios. En 1 Corintios 12:7, el apóstol Pablo escribe, la manifestación del Espíritu se da a cada uno para el bien común. En otras palabras, los dones espirituales no son para ostentación, vanidad ni estatus. Son herramientas divinas para la edificación, protección y avance del reino de Dios. Y el discernimiento de espíritus es uno de estos dones, sutil pero poderoso. En el versículo 10 del mismo capítulo, Pablo menciona claramente este don. A otro, discernimiento de espíritus. Esta mención no es casual. Pablo escribía a una iglesia rica en manifestaciones espirituales, pero que también enfrentaba serios problemas de engaño, confusión e inmadurez. El don del discernimiento era, y sigue siendo, un recurso celestial para evitar que el pueblo de Dios fuera engañado por voces extrañas, apariencias religiosas o emociones descontroladas. En la práctica, este don es como una radiografía espiritual. Nos permite ver más allá de la superficie y comprender el verdadero origen de una manifestación, una palabra, una atmósfera. La función espiritual del discernimiento es revelar lo que subyace. Y esto es vital en tiempos en que lo falso a menudo se asemeja a lo verdadero, donde se pronuncia el nombre de Dios, pero con intenciones que no provienen del cielo. Este don también actúa para proteger a la iglesia. ¿Cuántas divisiones se podrían evitar si los líderes tuvieran el discernimiento para reconocer cuando algo es influencia demoníaca disfrazada de celo? ¿Cuántos creyentes se librarían de profundas heridas emocionales si hubieran discernido el espíritu detrás de ciertas amistades, relaciones o incluso ministerios? El discernimiento de espíritus es un don que nos convierte en guardianes espirituales. Nos ayuda a proteger nuestra mente, nuestra fe y nuestro corazón. Nos permite ver con los ojos de Dios, y eso lo cambia todo. No es un don para la crítica, sino para la liberación. No está destinado a generar miedo, sino claridad. Nos eleva por encima de la ingenuidad espiritual y nos sitúa
en la madurez de quienes saben que no todo lo que brilla es luz. Y es importante entender, el discernimiento no es juicio carnal, no es asumir que todos están equivocados. Es poder escuchar con sabiduría, observar con sensibilidad y sobre todo no dejarse engañar por las apariencias. Jesús mismo advirtió que en los últimos días muchos vendrían en su nombre, pero engañarían a muchos. El discernimiento es la vacuna contra este engaño. Y si el don se da para edificación, la mejor manera de vivirlo es permaneciendo en comunión con el Espíritu Santo, cultivando un corazón humilde y una mente llena de la palabra. Porque sin intimidad con Dios, incluso el discernimiento puede volverse confuso. Pero cuando nos dejamos guiar por Él, sabemos distinguir la verdad de lo que es meramente espiritual. Y hablando de distinción, ¿cómo sabemos cuándo algo proviene verdaderamente de Dios o es solo una apariencia? ¿Qué define esta percepción? Eso es lo que exploraremos en el siguiente punto. Uno de los mayores desafíos de la vida espiritual no es enfrentar el mal evidente, sino discernir el mal disfrazado de bien. No todo lo que parece espiritual es verdaderamente movido por el Espíritu Santo. Hay palabras dulces que esconden manipulación, actitudes generosas que buscan reconocimiento, servicios de adoración fervientes donde la presencia de Dios está ausente. Y ahí es donde el discernimiento se convierte en un escudo poderoso. El don de discernimiento de espíritus nos da la capacidad de ver más allá de la cáscara. Nos permite separar el trigo de la paja, la luz de la apariencia de luz, lo genuino de lo inventado. Este don actúa como una lente espiritual que revela no solo lo que se está haciendo, sino también la motivación detrás de ello. Lo que parece bendecido puede estar alimentado por el orgullo, la necesidad o incluso la mala influencia, y sin discernimiento corremos el riesgo de aplaudir el error y rechazar el verdadero mover de Dios. Aquí es donde muchos tropiezan. La apariencia de santidad puede engañar incluso a los más experimentados si no se cultiva una sensibilidad espiritual en la intimidad con Dios. Dice el viejo refrán: no todo lo que brilla es oro. En el mundo espiritual, no todo lo que conmueve es unción, y no todo aleluya viene del cielo. Algunos mensajes conmueven el alma, pero no el espíritu. Entretienen, pero no transforman, y el discernimiento es la clave para discernir esta diferencia. Este don también es esencial para discernir lo humano. A veces lo que oímos no es malo, pero tampoco es divino. Es solo un alma herida que habla en voz alta. Personas bien intencionadas pueden darnos consejos que parecen sensatos, pero no provienen del espíritu. El discernimiento no juzga a las personas, revela su origen. No señala con el dedo, susurra sabiduría. ¿Quieres un ejemplo práctico? Alguien podría acercarse a ti con una palabra profética, diciéndote que Dios te colocará en un lugar de honor. Puede sonar bonito, puede quebrantar tu autoestima, pero si disciernes con tu espíritu, te darás cuenta. Ese mensaje se alimenta de vanidad o expectativas humanas, no de la dirección divina. El don actúa allí, silenciosamente, diciendo: esto no es de Dios. Pero para que funcione, este don debe cultivarse con humildad. El discernimiento sin oración se convierte en desconfianza. El discernimiento sin la palabra se convierte en intuición emocional. El discernimiento sin el Espíritu Santo se convierte en arrogancia espiritual. No basta con ver. Debe interpretarse con los ojos de Cristo. El verdadero discernimiento genera temor, no juicio, trae paz, no confusión, edifica, no expone, y cuanto más maduras espiritualmente, más sutil se vuelve el engaño. El enemigo sabe que quienes buscan a Dios con sinceridad no caerán en trampas obvias, así que empieza a imitar, y a imitar bien. El don del discernimiento es la única herramienta que te libera del engaño de una apariencia piadosa. Pero, ¿cómo se aplica esto a nuestra vida cotidiana?
¿Qué sucede cuando nos encontramos en entornos y con personas donde algo simplemente no cuadra? Esto nos lleva al siguiente punto. ¿Alguna vez has entrado en una habitación y has sentido la necesidad inmediata de irte sin saber por qué? ¿O has conocido a alguien y, al primer contacto, has sentido una extraña pesadez, una inquietud silenciosa, como si algo en tu interior te dijera, ten cuidado? Esta sensibilidad no es una exageración emocional ni una simple intuición. Es una de las manifestaciones más claras del don del discernimiento de espíritus. Las personas que poseen este don desarrollan con el tiempo una percepción refinada de lo que sucede en lo invisible. Sienten lo que los ojos no pueden ver. No porque sean mejores que otros, sino porque el Espíritu Santo los capacita para detectar cambios en el ambiente, influencias espirituales ocultas e incluso intenciones enmascaradas por palabras amables. Los entornos con una fuerte carga espiritual, como lugares de conflicto, promiscuidad, idolatría u opresión, suelen provocar reacciones físicas y emocionales en quienes poseen este don. La persona puede experimentar mareos, malestar, fatiga repentina o incluso una tristeza inexplicable. Además, esta sensibilidad también se aplica a las personas. El espíritu puede alertar a alguien que parece confiable, pero alberga una intención diferente. También puede generar paz junto a quienes llevan la presencia de Dios, incluso sin una palabra hablada. Este discernimiento no crea aislamiento, sino protección. Nos ayuda a evitar asociaciones espiritualmente peligrosas. ¿Cuántas amistades, relaciones e incluso relaciones que comenzaron con sonrisas terminaron en dolor por falta de sensibilidad espiritual? El don del discernimiento actúa antes de que ocurra el daño. No grita, sino que advierte sutilmente. Y de nosotros depende escuchar o ignorar. Es importante decir, esta sensibilidad necesita ser entrenada. Cuanto más ores, ayunes, medites en la palabra y cultives la presencia del Espíritu Santo, más clara se vuelve. Y cuanto más la ignores, más confuso parece todo. El discernimiento no es algo automático, es un don que crece con la comunión. Un consejo práctico: lleva un diario espiritual. Anota cómo te sentiste en ciertos entornos, con ciertas personas. Observa qué se confirma después. Empezarás a darte cuenta de que ese sentimiento que antes ignorabas era en realidad el Espíritu Santo intentando salvarte. Con el tiempo, adquirirás la confianza para confiar en las señales que te envía. Pero recuerda, la sensibilidad sin sabiduría se vuelve crítica. El verdadero discernimiento no nos hace críticos, sino solidarios. Nos ayuda a amar sin ingenuidad, a servir sin contaminarnos y a caminar con los pies en la tierra, pero con la mirada puesta en lo alto. Y cuando la atmósfera de un lugar cambia drásticamente, se siente una sensación de peso en el aire, como si algo oscuro estuviera ahí, sin explicación lógica. ¿Qué está pasando realmente? De eso hablaremos en el siguiente tema. Hay lugares donde el aire parece pesado. La luz es buena, el clima agradable, pero algo allí simplemente te oprime. Entras y sientes una opresión en el pecho, confusión mental, un malestar que antes no tenías. ¿Te ha pasado? Este tipo de percepción es más que sensibilidad emocional, es espiritual. Es tu espíritu captando una atmósfera cargada. Los entornos con una fuerte carga espiritual no son visibles, pero dejan huellas invisibles en el cuerpo y el alma. Hogares con peleas constantes, ambientes de idolatría, centros de prácticas ocultistas, lugares de prostitución o incluso espacios religiosos con motivaciones distorsionadas. Todos estos lugares pueden tener una presencia espiritual contaminante. Y quienes poseen el don del discernimiento lo perciben sin que nadie diga nada.
Esta percepción no se aprende, se siente, y viene acompañada de señales claras: somnolencia que desaparece, paz que se desvanece, pensamientos nublados o un deseo repentino de irse. Quienes poseen este don sienten como si una nube invisible cubriera el entorno. A veces incluso causa náuseas, dolores de cabeza o sensación de opresión en el cuerpo. Y no importa cuántas personas sonrían, el espíritu no miente. Curiosamente, estos lugares no siempre son socialmente desfavorables. A veces, esta atmósfera tensa se manifiesta incluso en entornos religiosos, donde la motivación ha perdido su enfoque en Dios y ha comenzado a alimentar el orgullo, la manipulación o la competencia espiritual. El discernimiento de espíritus detecta esto claramente. Expone lo oculto, incluso cuando todo parece hermoso por fuera. Por lo tanto, es crucial prestar atención a lo que siente tu espíritu. Si te encuentras en un lugar donde la presencia de Dios no es bienvenida, tu ser interior te advertirá. Y la advertencia no siempre vendrá con una explicación. A menudo será simplemente esa sensación clásica: algo no anda bien aquí. Cuando esto suceda, detente, ora y pídele al Espíritu Santo que te revele lo que está sucediendo. La buena noticia: también lo notarás cuando el ambiente esté despejado. Hay ambientes donde reina la paz, incluso sin palabras. Hogares donde se siente la presencia de Dios con solo entrar. Servicios donde el silencio lleva el peso de la gloria. Personas que, incluso en silencio, ofrecen descanso. Es precisamente este contraste lo que revela el discernimiento, la presencia o ausencia de Dios en un lugar. Y aquí tienes un consejo práctico. Cuando sientas un ambiente espiritualmente pesado, habla la palabra con suavidad, ora en espíritu e implora la sangre de Jesús. El discernimiento te muestra el peso, pero la autoridad en Cristo te capacita para transformar el ambiente. Pero ¿qué sucede cuando este don nos alerta silenciosamente sobre personas o situaciones específicas, incluso sin motivo aparente? Eso es lo que exploraremos en el siguiente tema. Hay momentos en que estamos frente a alguien y sin que se diga nada fuera de lugar, nos sentimos incómodos. La persona sonríe, habla con amabilidad, parece confiable, pero por dentro algo se tensa. Es como si el espíritu susurrara: no te acerques demasiado. Este tipo de señal no proviene de la lógica, viene del cielo. Es el Espíritu Santo activando el don del discernimiento para protegerte de conexiones peligrosas. Esta advertencia silenciosa es una de las maneras más discretas y poderosas en que Dios se comunica. Es diferente de un juicio precipitado o una impresión emocional. Es un no que el Espíritu da, incluso cuando todo parece sí al ojo natural. Y es precisamente por eso que tantos ignoran esta señal y se arrepienten después. La mayoría de la gente está acostumbrada a confiar solo en lo visible, pero el mundo espiritual no funciona así. A veces alguien se acerca con palabras dulces, pero su espíritu alberga engaño, envidia o intenciones manipuladoras. Quienes poseen el don del discernimiento perciben esta disonancia con claridad, aunque no puedan explicarla con palabras. Es como si el corazón dijera: algo no anda bien aquí. La advertencia silenciosa también se manifiesta en situaciones, no solo en personas. Una invitación puede parecer maravillosa, una oportunidad puede parecer divina, pero el espíritu está inquieto. Y si intentas avanzar ignorando esta señal, descubrirás que todo empieza a salir mal. Dios te advierte de antemano. El discernimiento no impide la elección, sino que ofrece un camino más seguro. Y aquí hay un principio importante. Cuanto más obedientes sean a la inspiración del Espíritu, más acertadas serán. Dios confía el discernimiento a quienes respetan sus instrucciones. Así que, si perciben esta señal, no la ignoren. Oren. Pregúntenle al Señor qué hay detrás. Y si no sienten paz, aléjense. La obediencia siempre es más importante que la explicación.
El discernimiento a menudo salva el corazón de quienes están a punto de caer en trampas emocionales, asociaciones ministeriales desacertadas, amistades tóxicas o decisiones profesionales disfrazadas de éxito. Y todo comienza con una advertencia silenciosa. Esa sensación de que algo no anda bien, incluso sin pruebas. Y si ya experimentaste esto e ignoraste la señal, no te culpes. Lo importante es reconocerlo y pedirle a Dios que agudice aún más tu sensibilidad espiritual. El discernimiento no se trata solo de detectar el mal, sino de proteger el propósito. Pero ¿cómo podemos explicar esta sensación de que algo anda mal cuando racionalmente todo parece estar bien? ¿Y por qué se vuelve más frecuente con el tiempo? Eso es lo que entenderemos en el siguiente tema. A veces no hay voz, ni visión, ni sueño, pero hay una sensación constante, casi inquietante. Algo no anda bien. Todo parece normal, el ambiente es agradable, la gente es amable, la conversación fluye, pero por dentro el espíritu está inquieto. No hay una razón clara. Y precisamente por eso muchos ignoran esta percepción. Pero quienes tienen el don del discernimiento aprenden a reconocerla. Esta sensación inexplicable puede ser la mayor señal de alerta de Dios. El discernimiento de espíritus no siempre viene con evidencia concreta. No necesita pruebas externas para ser cierto. Se manifiesta como una certeza silenciosa, una inquietud creciente, una paz que desaparece, una nube invisible que se cierne sobre la situación. Y cuando intentas explicarlo, te das cuenta de que no hay suficiente lógica para convencer a nadie. Pero en tu interior todo grita, algo anda mal aquí. Esta percepción es una de las formas más maduras de discernimiento, porque requiere fe, confianza y sensibilidad para atender una advertencia que no se basa en la razón, sino en el espíritu. Y a menudo Dios no te permite ver el peligro, solo sentirlo, porque la liberación no reside en comprender, sino en obedecer. ¿Cuántas veces han caído las personas en trampas emocionales, espirituales o financieras por ignorar esta percepción inicial? ¿Cuántas historias de traición, pérdida o decepción comenzaron con este sentimiento sutil, ahogado por la lógica o la apariencia? El discernimiento actúa como un escudo invisible, y cuanto más lo respetas, más fuerte se vuelve. Esta percepción también se manifiesta en decisiones que parecen demasiado acertadas, propuestas inesperadas, con promesas exageradas, caminos que se abren demasiado rápido, pero que traen una inquietud difícil de explicar. Y el secreto está aquí. Lo que viene de Dios trae paz. Incluso con el miedo humano, hay una paz firme en lo profundo del alma. Pero lo que no viene de Dios, aunque parezca una oportunidad, trae duda, confusión y agitación. Un consejo práctico para discernir esta percepción: cuando surja, retrocede. No tomes decisiones importantes en medio de la confusión espiritual. Ve a un lugar de oración, guarda silencio ante Dios, pide confirmación. A veces no te lo explicará, pero te dará paz o te calmará la inquietud, y eso será suficiente. Y recuerda, el discernimiento no es sinónimo de miedo, es protección. Dios no quiere que vivas desconfiando de todo, sino que seas sensible a lo que Él dice. A medida que maduras, te das cuenta de que obedecer al Espíritu es más seguro que entenderlo todo con la mente. ¿Y qué pasa cuando esta incomodidad empieza a manifestarse incluso en situaciones aparentemente agradables, como reuniones familiares, servicios religiosos o reuniones sociales? ¿Qué pasa si la sensación de que algo anda mal no desaparece, incluso después de intentar ignorarla? Esto nos lleva al siguiente punto. ¿Alguna vez has estado en una reunión familiar, una conversación con amigos o incluso en un servicio religioso y has sentido una inquietud incomprensible? Todos parecían felices. El ambiente era tranquilo. No había nada visiblemente malo. Pero algo dentro de ti
no estaba en paz. Este tipo de inquietud interior en situaciones normales es una de las experiencias más impactantes para quienes tienen el don del discernimiento de espíritus. Esta incomodidad no tiene explicación lógica. Es como si el espíritu se retirara mientras el cuerpo permanece presente. La sonrisa permanece en el rostro, pero el corazón está alerta. El ruido externo contrasta con el tenso silencio del alma. A veces es sutil, como un escalofrío. Otras veces es tan fuerte que dan ganas de salir corriendo. Cualquiera que haya experimentado esto lo sabe. No es un capricho, no es paranoia, es discernimiento. Lo más intrigante es que estas situaciones suelen involucrar a personas conocidas, entornos de confianza o experiencias previas. Pero de repente, algo cambia. Notas una presencia diferente, un espíritu extraño, una intención encubierta. Y esto puede manifestarse de muchas maneras. Una palabra incómoda, una atmósfera pesada, una acción que antes era neutral y ahora se siente amenazante. Esta incomodidad es un regalo de Dios. No llega para perturbar tu vida social ni para aislarte. Viene para mostrarte que algo en el mundo espiritual ha cambiado. Quizás alguien en esa habitación lleva una pesada carga emocional o espiritual. Quizás hay manipulación disfrazada de bondad. O quizás el entorno mismo se ha contaminado con algo reciente que aún no has percibido en el mundo natural, pero que el espíritu ya ha discernido. El problema es que, al ser algo invisible, muchas personas ignoran esta incomodidad. Y al hacerlo, se exponen espiritualmente. Se vuelven vulnerables a influencias, alianzas y ambientes que minan su fuerza interior. Por eso, uno de los mejores consejos que puedo darte es: no te acostumbres a entornos que te roben la paz. Donde hay incomodidad espiritual, hay algo que cuestionar, y donde el Espíritu Santo no se siente bienvenido, tú tampoco deberías conformarte. ¿Quieres desarrollar esta sensibilidad? Entrena tu percepción espiritual en los momentos más sencillos. Observa cómo te sientes en situaciones cotidianas. Observa qué cambia cuando se acercan ciertas personas. Presta atención a lo que tu espíritu percibe antes de que tu mente intente justificarlo. Y sobre todo, confía en el Espíritu Santo. Él nunca te alerta innecesariamente. Pero ¿se sentía Jesús así también? ¿Podía él, aun siendo Dios, percibir entornos e intenciones ocultos con la misma sensibilidad? La respuesta está en el siguiente punto, y quizá te sorprenda. El discernimiento no es una habilidad exclusiva de quienes viven en secreto, es una característica de Cristo mismo. En Lucas 5:22 encontramos una escena reveladora, pero Jesús, conociendo sus pensamientos, respondió y dijo: ¿qué pensáis en vuestros corazones? Este versículo es una de las pruebas más claras de que Jesús operó con el don del discernimiento en su ministerio terrenal. No solo veía lo que se decía, sino que discernía lo oculto, lo silencioso, a menudo disfrazado de espiritualidad. En este episodio, Jesús acababa de sanar a un paralítico. Sus palabras: tus pecados te son perdonados, escandalizaron a los fariseos, quienes no dijeron nada en voz alta, sino que criticaron mentalmente. Y lo más sorprendente es que Jesús respondió a lo que ni siquiera lo verbalizaron. Esto no es leer la mente, es discernimiento espiritual en acción. El Señor percibió lo que se escondía tras las palabras dulces, las preguntas inquisitivas, las miradas religiosas. Percibió cuándo cambiaba el ambiente, cuándo intentaba infiltrarse el espíritu de incredulidad, cuándo se endurecía el corazón de la gente, incluso cuando sus labios rebosaban de alabanza. Estaba lleno del Espíritu Santo y el discernimiento era parte de su andar. Y esto no solo ocurrió con los fariseos, fue lo mismo con los discípulos. Hubo momentos en que Jesús percibió su miedo antes de que lo expresaran.
Cuando estaban ansiosos por la tormenta o confundidos por las parábolas, Él vio sus corazones. En Juan 6, muchos lo siguieron por interés propio, y Él dijo: «Me buscan, no porque vieron las señales, sino porque comieron el pan». Incluso percibió las motivaciones de sus seguidores. Este ejemplo nos enseña que el verdadero discernimiento no nos distancia de las personas, sino que nos posiciona con sabiduría ante ellas. Jesús no rechazó a los fariseos de plano, los confrontó con sinceridad. No humilló a sus discípulos por sus errores, sino que los corrigió con amor. El discernimiento no nos da permiso para juzgar, sino la responsabilidad de actuar con madurez. Si Jesús, siendo el Hijo de Dios, caminó con esta sensibilidad, ¿cuánto más debemos estar alerta nosotros que a diario enfrentamos influencias espirituales sutiles y encubiertas? El don del discernimiento nos acerca al estilo de vida de Cristo. Nos enseña a mirar más allá, a no dejarnos engañar por las apariencias y a responder con sabiduría, incluso a los ataques silenciosos. Y aquí va una reflexión. ¿Alguna vez has notado pensamientos ocultos, intenciones disimuladas o reacciones internas cuando alguien se te acerca? Quizás estés más conectado con el espíritu de lo que crees. Y esta conciencia puede manifestarse aún más profundamente, en sueños, visiones y sentimientos que al principio parecen aleatorios, pero que luego resultan ser ciertos. Una de las maneras más profundas en que se manifiesta el discernimiento espiritual es a través de sueños, visiones y sentimientos aparentemente aleatorios que luego resultan proféticos. Quienes poseen el don del discernimiento a menudo se dan cuenta de que ciertas imágenes nocturnas, pensamientos persistentes o sensaciones internas no son frutos de la mente, sino revelaciones del espíritu. ¿Cuántas veces has soñado algo extraño? Te has despertado con el corazón apesadumbrado y días después has vivido una situación que coincidía perfectamente con lo que habías soñado. ¿O te has sentido incómodo con alguien, incluso sin motivo alguno, solo para que esa persona revelara una faceta que no reconocías? Estas no son señales triviales, son herramientas espirituales de anticipación. Dios habla a sus hijos de muchas maneras, pero para quienes tienen sensibilidad espiritual, los sueños y las visiones son puertas abiertas a un discernimiento profundo. Job 33, 14, 16 dice: Dios habla una o dos veces, pero nadie le presta atención. En un sueño o en una visión nocturna, cuando el sueño profundo cae sobre los hombres. En otras palabras, cuando estamos más vulnerables, cuando la mente está apagada, Dios encuentra espacio para sembrar verdades que no serían percibidas en el estado consciente. Muchos ignoran estas señales, pensando que fue solo un sueño. Pero las personas con discernimiento oran sobre lo que sueñan. Le preguntan a Dios si hay alguna guía, corrección o advertencia escondida en su interior. Y, con el tiempo, descubrirás que nada de lo que el Espíritu revela es en vano. Incluso visiones fugaces durante la oración, destellos de luz durante el día o sentimientos inexplicables de alegría o tristeza transmiten un mensaje espiritual. Esta sensibilidad no es una carga, es un don. Es Dios mismo preparándote para lo que aún no ha sucedido. A veces la inquietud precede al conflicto, otras veces una alegría intensa brota sin motivo, anticipando una respuesta que aún está por llegar. Quienes desarrollan este tipo de discernimiento aprenden a confiar más en la voz de Dios que en la lógica humana. Y aquí tienes un consejo práctico. Escribe tus sueños y sentimientos. Lleva un cuaderno espiritual. Escríbelo todo, por insignificante que parezca. Con el tiempo te darás cuenta de cómo el cielo te ha estado mostrando señales durante mucho más tiempo del que imaginabas. Y lo más increíble, cuando honras lo que el Espíritu revela, Él confía aún más en ti. Pero
¿Cómo sabemos si estos sueños y sentimientos provienen realmente de Dios o son solo resultado de nuestras emociones o de lo que vimos durante el día? Existe una forma bíblica de validar estas revelaciones. Una de las señales más impresionantes del discernimiento espiritual es la capacidad de recibir revelación anticipada, advertencias del cielo antes de que ocurran los acontecimientos. Y contrario a lo que muchos creen, esto no está reservado para profetas o líderes espirituales de renombre. Dios se complace en revelar secretos a quienes lo buscan sinceramente y mantienen su corazón receptivo a su voz. En la Biblia vemos este patrón repetidamente. Uno de los textos más impactantes se encuentra en Amós 3:7. Ciertamente no hará nada el Señor Dios sin revelar su secreto a sus siervos los profetas. Esto demuestra que Dios se deleita en compartir su trasfondo espiritual con quienes caminan cerca de Él. Y para quienes tienen el don de discernimiento de espíritus, esta revelación no solo llega en palabras audibles, sino a través de señales, sueños, sentimientos e incluso simples percepciones cotidianas. La revelación divina suele comenzar con algo pequeño, una impresión repentina, un recuerdo inusual, una palabra que se repite en diferentes lugares. Parece una coincidencia, pero en realidad es una guía. Quien camina con discernimiento espiritual comienza a darse cuenta de que está siendo preparado antes de que el escenario cambie. Es como si Dios dijera: mantente alerta, algo se avecina. Estas revelaciones no tienen como objetivo generar temor, sino preparar. Dios espera proteger, guiar y ajustar los corazones. A veces revela una relación que debe terminarse antes de que se vuelva destructiva. Otras veces revela un espíritu de engaño que opera en un entorno o una puerta que se abrirá, pero que requiere una postura firme. Quienes aprenden a caminar con esta sensibilidad comprenden que el discernimiento no se trata solo de detectar lo que está mal. También se trata de captar lo que Dios está a punto de hacer. Se trata de percibir la acción del cielo en los detalles. A menudo, el Espíritu revela que algo está a punto de cambiar, e incluso sin ninguna evidencia, el alma comienza a alinearse con la nueva etapa. ¿Quieres experimentar esto con mayor claridad? Practica la escucha activa con Dios. Reserva momentos de silencio. Pide revelación y disponte a obedecer incluso antes de comprender. Las mayores claves espirituales no se dan a quienes gritan, sino a quienes escuchan. Y cuanto más honras lo que Dios revela, más confía Él en ti como guardián de sus secretos. Pero, ¿cómo podemos validar estas revelaciones? ¿Cómo podemos saber que no nos engañan nuestras propias emociones? El secreto está en la palabra. Hay un fundamento sólido que nos enseña a poner a prueba los espíritus, a distinguir lo verdadero de lo falso y a evitar dejarnos llevar por las apariencias espirituales. En medio de tantas voces, actividades y distracciones, Dios aún elige formas silenciosas y misteriosas de comunicarse con quienes tienen un espíritu sensible. Uno de los textos más profundos sobre esta forma de comunicación se encuentra en Job 33, 14, 16. Pero Dios habla una o dos veces, pero nadie presta atención. En un sueño o en una visión nocturna, cuando el sueño profundo cae sobre los hombres, entonces Él les abre los oídos y les sella la instrucción. Este versículo revela una verdad poderosa. Dios habla constantemente, pero no todos lo escuchan. Habla en la quietud, en la madrugada, en el sueño, entre líneas. Y cuando el discernimiento es activo, incluso los sueños más sencillos se convierten en mensajes codificados del cielo. El alma perspicaz aprende a captar estos mensajes que otros ignoran. Job 33 nos muestra que Dios mismo sella las instrucciones mientras dormimos. En otras palabras, Él aprovecha el momento en que la mente descansa para conversar con el Espíritu. Es en este punto
donde caen las barreras racionales, que el Señor planta advertencias, instrucciones, alertas y revelaciones. Y quienes poseen el don del discernimiento se dan cuenta de que muchos de sus sueños no son solo reflejos de la mente, sino intervenciones espirituales. Quizás hayas soñado con alguien a quien no habías visto en años y al día siguiente te contactó. O tuviste una visión simbólica que luego se hizo realidad tal como la sentiste. Esto es Job 33 ocurriendo en tu vida. Y cuando empiezas a honrar estos momentos, el cielo responde con mayor claridad. El discernimiento se agudiza aún más cuando te alineas con la palabra. Todo lo que Dios habla en sueños y visiones debe estar en armonía con las Escrituras. Y ahí reside el secreto. El discernimiento no camina solo, es guiado por la Biblia, probado por el Espíritu y confirmado por su fruto. Una aplicación práctica. Siempre que tengas un sueño poderoso o una revelación profunda durante la oración, acude a la palabra. Pídele a Dios que te muestre versículos que se conecten con esa experiencia. A menudo, el Espíritu usará textos que ya conoces de memoria para iluminar una nueva situación. Y así, tu sensibilidad espiritual se verá fortalecida por la verdad. Y si Dios habla así, es porque no quiere que camines en la oscuridad. El discernimiento es como una antorcha que ilumina tus pasos cuando todos a tu alrededor andan a tientas en la oscuridad. Te permite ver antes que los demás, oír lo que otros no, sentir lo que otros ignoran. No para magnificarte, sino para protegerte. Ahora que hemos recorrido todo este recorrido de señales, perspectivas, advertencias y revelaciones, es hora de reflexionar sobre su significado. ¿Cómo podemos aplicarlo en la práctica? ¿Cómo podemos mantener la mente abierta en un mundo que insiste en distraernos? La respuesta está en la conclusión. El don del discernimiento de espíritus no es algo místico ni inaccesible. Es un don de Dios, una brújula espiritual que protege, guía y edifica. En un mundo donde el engaño se viste de luz y la verdad a menudo se silencia, tener los ojos espirituales abiertos se ha convertido no solo en una ventaja, sino en una necesidad. Quizás, a lo largo de este video, te hayas sentido identificado en varias de estas situaciones. Sentiste esa inexplicable incomodidad en lugares aparentemente cotidianos. Tuviste sueños que se hicieron realidad. Te diste cuenta de que algo andaba mal sin razón aparente. Viviste tras la apariencia de santidad. Así que presta atención. Puedes portar este don y más aún, puedes cultivarlo, fortalecerlo y usarlo como un instrumento en las manos de Dios. Pero recuerda, el discernimiento no es juicio, es amor con sabiduría, es presencia con prudencia, es valentía con dirección. No se trata de distanciarse de todos, sino de saber con quién caminar, dónde quedarse y cuándo callar o hablar. El discernimiento no grita, sino que reza. No acusa, sino que intercede. No presume, sino que observa. Y ahora, te invito a aplicar todo esto. Ora, pide al Espíritu Santo que active tu discernimiento. Comienza a registrar tus percepciones, sueños y sentimientos. Observa los frutos, camina con la palabra y sobre todo, mantén los ojos abiertos porque el cielo siempre te habla y tu sensibilidad puede ser el canal a través del cual Dios actuará. Si este mensaje te habló, escribe en los comentarios: Señor, abre mis ojos espirituales. Formemos una cadena de intercesores, despiertos y atentos, dispuestos a reconocer la verdad en medio de las apariencias. No olvides darle me gusta, suscribirte al canal, activar las notificaciones y compartir este video con alguien que necesite esta revelación.